Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business. Este es Negocios Inteligentes. Hoy nos acompaña Katzin Martínez, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Torres Buenas. y Carlo Francis. Carlo Francis para los compas. Bueno, y su servidor Juan Manuel Hernández. Y en los controles, Gabriel Aguilar. Listo, pues hoy tenemos un tema interesante, ¿no, Francis? Claro que sí, ser el conejillo de Indias. Y cuéntanos de qué vamos a hablar. Muy bien, del queridísimo y lastimoso tema de las finanzas personales. Así que hoy estoy encerrado en una jaula, pueden experimentar conmigo, pregunten. Perfecto, ¿por qué es importante este tema? Muy bien, pues para empezar es un tema muy importante para nuestra audiencia, porque abarcamos un tema del cual muchas personas tenemos dudas, sobre todo las personas que salimos de la universidad y estamos empezando pues a emprender nuestra propia vida, a tener nuestros propios gastos, a administrar nuestro dinero, nuestros ingresos, egresos, etc. Así que, muy bien, pregunten. Y creo que principalmente el tema o la razón por la que lo estamos abordando es esa necesidad de que en ningún nivel de escolaridad, sin importar lo que estudies, inclusive estudiando finanzas, Sí. las finanzas personales es algo que no se toca Sí, porque en finanzas, de ninguna manera, ¿no? sí, que de una forma agarras de finanzas, pero finanzas pues te enseñan la administración de un negocio, de un una negocio, empresa. exacto, pero de No, como tal, o sea, no te... de este lado personal, que pues principalmente creo que a nivel general la mayoría de las personas flaquean mucho con los números, ¿no? Presente. No, y no Por solo, dos. no solo en una educación profesional, sino también el tema de educación en casa, ¿no? Que Claro. muchas veces es ese tabú de, ay, no podemos hablar de dinero, ¿no? Es un tema delicado. Es un tabú. Pues sí, pero es delicado, pero si no me enseñan a cómo manejarlo. Si terminaras toda tu vida comprando pollos rostizados los domingos, güey, porque no Sí, alcanzaste para la quincena. Y son caros, son caros. Sí, bueno. Bueno, finalmente, dentro de las cosas que habíamos estado como sondeando de qué era lo que le interesaba a la gente, pues este es uno de los temas que más llamaba la atención, ¿no? Tanto a la gente, por ejemplo, los que todavía están en la universidad, los que ya están saliendo, pues creo que era de las cosas que más se sentían como sin el conocimiento necesario para saber qué es lo que van a hacer, sobre todo ahora que empiezan la vida profesional. Ujú. Y que empiezan a tener pues precisamente esa sensación de inestabilidad, muchas veces desde el punto de vista económico. Y como bien decían ahorita, pues el problema es que realmente en la parte de finanzas personales como tal, hay poca educación a través de lo que viene siendo, pues digamos, yo creo que todo el sistema educativo, ¿no? Lo ves ni en la Sí, primaria, no. ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en la universidad, ni nunca. Ujú. Y llegas a un punto en que lo tienes que hacer como Dios te da a entender. Y que Exacto. incluso hablábamos en algún momento que es como hasta un tema como que tabú que a veces ni en las familias se habla como para saber Es que es un tema incómodo. de qué trata. Sí, Es un claro, tema incómodo ¿no? de una forma. Claro. Y eso pues no termina por ayudar. Entonces, bueno, en este caso lo que vamos a hablar específicamente, nosotros queremos aterrizar el tema en finanzas personales. Como bien decían, hay un tema de finanzas que muchas veces lo ves en la escuela, pero está más dirigido hacia el tema de lo que son las empresas, pero nos queremos ir más al punto de lo que una persona sufre en su momento de forma personal, ¿no? Y que después se va a ir complicando porque después ya que tendrá familia estamos hablando de un presupuesto familiar, etcétera, etcétera, pero todo parte yo creo que del individuo. Entonces, finanzas como tal, ¿cómo lo entendemos, Katzin? ¿Cómo entiendes tú el tema de finanzas? ¿A qué nos referimos? Básicamente es cómo administras tus ingresos y tus egresos. Para mí. Ok. Sí, Héctor, 100%. La gestión del dinero. la gestión del dinero. Como money management. Ok. Pues sí, básicamente estamos hablando si lo vemos de forma como muy académica, pues hablamos de un área de la economía que estudia básicamente lo que viene siendo la forma en que los flujos de efectivo entran y salen Ujú. dentro de lo que viene siendo una empresa. En este caso, no estamos hablando de una empresa, hablamos de las personas y principalmente hablamos de recursos económicos pensando en dinero, ¿no? Ujú. En cómo entra y sale, en cómo son las entradas y salidas
a nuestra cartera, básicamente. ¿Tú cómo lo ves, Francis? ¿O cómo lo sufres? Más bien es esa la pregunta. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Digo que es brevemente la administración de tus ingresos y egresos, la asignación que le das a cada gasto, presupuestos, pues para no terminar echándole agua al shampoo. Este es mi tercer mes echándole agua al shampoo, por eso a veces no huelo tan rico. Eso del agua al shampoo nos tiene preocupados. Nos tiene muy preocupados. Básicamente creo que hoy en día tu shampoo es homeopático. Sí, de hecho también Básicamente. llevo 2 meses ocupando jabonzote de partido. O sea, básicamente creo que tienes jabón La Foca. 3 meses bañándote solamente con agua. La rosa. Y con jabón La Foca en polvo. Entonces, Bueno, todavía ese sí te está ayudando a limpiar con la limpieza, pero bueno. no es para los dientes. ¿Ah, sí? Ah. Bueno. Cabrón. Muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿cuáles serían los elementos principales que tendríamos que tomar en cuenta dentro de lo que viene siendo las finanzas? Hay 5 puntos y ahorita trataremos de explicarlos cada uno, pero partimos de los ingresos, los egresos, los ahorros, la inversión y la protección. ¿Qué son los ingresos y qué debemos de considerar dentro de este punto? Pues tal como lo dice su nombre, lo que ingresa, lo que viene hacia ti, lo que tú puedes estar ganando de un trabajo, pues, tu sueldo tal cual, alguna tarea que hagas, no sé. O sea, es lo que a fin de cuentas es el flujo que viene hacia ti. ¿No? Claro, y ahora sí que en cualquier vertiente, ¿no? Ya sea como de manera pasiva o activa, Ujú. ya sea que alguna inversión, que también es un punto que se tocó, te esté generando un ingreso o una Exacto. rentabilidad, o por ejemplo un inmueble, ¿no? Que te está Que dando esas genera rentas. algo, por ejemplo. Exacto, o pues la chamba a la que te dedicas. Ok, ahorita tocabas algunos puntos que son interesantes. Bueno, primero de lo que decía Katzin es los ingresos, a lo mejor los ingresos que tienes fijos, cuando tienes Ujú. un empleo y eso te está generando siempre una misma cantidad cada X tiempo. Podría ser también el tema de una renta, Ujú. en el caso de que También. tengas algo que estás rentando y también cada cierto periodo te ingresa ese dinero. Y también tendremos ingresos que puedan ser, en este caso, variables, que pueden ser comisiones, Ujú. que pueden ser si tú estás trabajando en algo en específico y recibes alguna comisión, o si de repente haces un trabajo especial, algún proyecto, algún otro tipo de cosa, por la cual percibas un dinero que es de a lo mejor solamente por una vez, ¿no? Ujú. Son las cosas que Claro. podemos considerar en este caso. Y la gente, pues dependiendo de lo que esté buscando, habrá quien a lo mejor esté cómodo únicamente con recibir un sueldo, habrá quien esté buscando a lo mejor por su cuenta alguien que está haciendo, por ejemplo, O freelance, 2 trabajos. 3 dos trabajos o lo que sea, pues Ujú. puede estar recibiendo una parte, por ejemplo, fija, una parte variable. Variable. Y también comentabas ahorita otra cosa que era importante, Héctor, lo de los temas de pasivos, por ejemplo, los ingresos pasivos que Pasivos. pudieran ser cosas en las que sería que como un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto, pues yo creo que un ingreso pasivo es este ingreso que no lleva, bueno, más bien que ya no es necesario alguna acción o algún trabajo para que siga generando Por ejemplo, el caso de una renta. el caso, por ejemplo, de una renta, ¿no? Ingreso Que pasivo. Ingresas, pagas el inmueble, etcétera, y ya está ese activo, nada más, pues constantemente está generando. Claro, digamos, una en ese rentabilidad, caso ¿no? no tienes que hacer ya Que seguir básicamente trabajando, nada, ¿no? exactamente. En cambio, pues cuando estás en tu trabajo, pues ahí sí tienes el que día a estar día. asistiendo y tienes que estarlo haciendo Exacto. para Por exacto. ejemplo, que escribiste un libro y te está dejando regalías, es un ingreso pasivo, ¿no? Ok. Órale, no sé qué se llamaba así. Interesante. Pero ese es otro punto también que muchas veces deberíamos de considerar. Y aquí creo que también lo importante es lo siguiente. Considerar primero por dónde vamos a ingresar dinero y tenerlo bien claro. Y tener bien claro lo que sí es constante Ujú. y, Claro. lo que es variable. ¿Por qué? Porque de eso va a depender precisamente que, digamos, si lo vemos este tema de las finanzas personales como una cuestión, básicamente como el sistema circulatorio de una persona, pues tú debes de tener la sangre fluyendo, ¿no? Constantemente. Pero si tú pierdes más sangre de la que está ingresando, pues te Francis. mueres. Entonces, ese es el punto que debemos de cuidar en este caso. Y por eso es importante de entrada saber cómo son tus ingresos, cuáles son los que tú puedes esperar con una cierta periodicidad específica. O sea, por lo regular, sabes en qué fecha va a entrar y los que no. E incluso mucha gente que, por ejemplo, trabaja por su cuenta, que debe tener cuidado porque como no depende de una sola persona, una sola empresa y no siempre le pagan en las mismas fechas,
pues de repente a lo mejor recibe más dinero, pero debe de tener cuidado porque sabe que ese dinero lo va a repartir entre uno o varios meses. Ujú. Sí, yo creo que lo importante de eso es, por ejemplo, también mucha gente se encuentra en peligro cuando no se tiene un ingreso fijo y saca créditos muy grandes. Entonces, no sabes si un día la empresa te da una patada y te quedas pagando todo eso. Entonces, yo creo que una muy buena forma de asegurarte es si tienes un empleo que te está dando X cantidad de dinero, siempre genera una parte para invertir, ¿no? Para 100%. Para invertir o para ahorrar, tal vez, que O son para los ahorrar. puntos que vamos a ver ahorita, ¿no? Ujú. Pero sí es importante que consideres precisamente tus ingresos para el resto de las cosas. Ujú. En contraparte, ¿qué tendríamos aquí? La parte de los egresos, que es básicamente lo que va a salir del sistema o el dinero que va para afuera, ¿no? Ujú. Estábamos hablando que siempre tiene que haber un balance, pero por lo regular deberías de tratar de que tus ingresos sean superiores que tus egresos y evitar a toda costa que tus egresos sean mayores a tus ingresos, porque si no ahí ya estamos Una discrepancia. mal, ¿no? Claro. En egresos, ¿qué es lo que podemos encontrar, no? También va a haber cosas que sabemos que son fijas, que siempre las vas a estar teniendo que pagar, que pueden ser cuestiones, por ejemplo, de Rentas, pago de servicios, celular. ¿no? que ya los Servicios debemos puede de ser un poco considerar bien, variable, ¿no? ¿no? Pero Sí, pero por lo Va- regular como que algunos Sí, ya están tratas como de estarlos cajoncito, marcando, ¿no? sí. tratas de poner un promedio y de aquí no Y ya sale. tienes más o menos tu 100% un idea, guardadito ya, para ajá. eso, ¿no? Exacto. Que sí, no falta que de repente, por ejemplo, digo, la luz, ¿no? De repente ese tipo de cosas para los tiempos de fríos y de repente Sí, te se descontrola, sube ¿no? O que dejas la recibo, plancha ¿no? prendida, ¿no? También. y pasado? aparte de la camisa que se te quemó, Aparte, Ándale, más También la te casa llega que el se está recibo, empezando ¿no? a incendiar. 100%. entonces pequeño problema, ¿no? Sí pasa. Pero los egresos, pues básicamente estaríamos considerando ese tipo de cosas. Ahorita podemos hablar un poco más de los tipos de egresos que en un momento dado pudiéramos tener. Y pasamos también al tema de los ahorros. Los ahorros, ¿cómo los entendemos? Pues ahorrar. Pues yo creo que voy a decir, ese porcentaje de tus ingresos, que, bueno, ahorita de hecho igual y es un tema a debatir, pero yo considero que un ahorro no debe de tener una duración máxima de un año. ¿Por qué no? Por el tema de que al final, después de ese periodo, realmente estás perdiendo dinero más Sí. que, pues sí, o sea, ahorrando, ¿no? Sí, Cuando sí, sí. las inversiones las veo 100% a largo plazo, pero el tema de un ahorro, al menos que sea un fondo de emergencias, Ujú. buscaría un tema de una liquidez pues, casi pero- inmediata. Ajá. Pero, pues sí, por ejemplo, si estás ahorrando para un coche, en ese caso yo preferiría invertir ese, por ejemplo, no sé, un coche y lo estás viendo dentro de 5 años. El tema del ahorro es que, ok, puede que hayas llegado al monto que estableciste en el año 1, pero dentro de 5 años ese dinero ya no va a valer lo No va a mismo, ser el ¿no? mismo valor. Entonces, Ujú. es por eso que considero que los ahorros deberían tener una periodicidad. Periodicidad. Sí. Periodicidad. Periodicidad. no mayor a un año. Y en el caso, buscar un vehículo de ahorro que por lo menos la tasa esté por encima de la inflación. Ok. ¿Cómo ven? Eh, No, sí. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que sí es correcto, nada más, a ver, nada más para entenderlo. O sea, obviamente cuando estamos hablando de ahorro, probablemente lo que estás diciendo es el tratar de diferenciar entre lo que vendría siendo ahorro y inversión, ¿no? Ujú. El ahorro es una parte del dinero que vas guardando para algo en particular. Entiendo lo que dices porque muchas veces lo que pasa, sobre todo en las cuentas en las que normalmente opera la gente su dinero, pues el tema es que muchas de esas cuentas no te generan intereses. Es decir, Exacto. tienes el dinero ahí, pero Ahí si tu dinero no estancado. genera intereses, lo que pasa es precisamente eso, que pierdes valor en el tiempo Ujú. y tu dinero vale más cada vez. Aunque tienes la misma cantidad, Ujú. lo que va a pasar es que en un año ya no te va a alcanzar para comprar las mismas cosas que que tú comprabas querías, anteriormente, ¿no? Con las Exactamente. llantas. Digo, unas para las llantas, güey, para los rines. Para los rines. No, ese es el problema, Para pero un Chevy tuneado. Pero justo creo que, sí, bueno, entiendo esta parte, hay a lo mejor un monto que tendrías que estar ahorrando, pero tal vez cuando pienses en ahorrar, parte de lo que tendrías que buscar es cómo haces que ese ahorro se mantenga, ¿no? Claro. Buscando, por ejemplo, en este caso, pues que por lo menos en el instrumento que tengas financiero, pues tenga un pequeño interés que permita, pues, estar a la par, aunque De- sea del tema inflacionario. Sí. ¿Qué 100%. instrumento Unos financiero sets. ocuparías tú en ese caso? Por ejemplo, igual y aquí ya hacemos, no nos están pagando, deberían.
Pero, por ejemplo, yo en ese caso tengo un ahorro que también manejo como una cuenta en Actinver, en DIN, Ujú. DINN, que es una cuenta de débito que te está generando tasa CETE, pero sin embargo tú puedes disponer de ese dinero con la tarjeta física o hacer transferencias cuando quieras. Ujú. Pero mientras el dinero se mantenga ahí, te está Sigue generando creciendo. un rendimiento que te protege, en ese caso, pues por ejemplo, de la inflación. Órale, Hay súper. otro tipo de vehículos, pero por ejemplo, en mi caso es el más cómodo porque cubre esa parte al final un fondo de emergencias tiene que ser líquido, ¿no? Porque imagínate que pones el fondo de emergencias a una tasa de un año y tienes un accidente y Sí, ocupas ya el dinero, valió gorro. pues ya valió, ¿no? Entonces, la idea de un fondo de emergencias sería disponer en ese momento. Ujú. Sin embargo, también obviamente las emergencias, hoy esperemos que nunca pasen, pero pues puede pasar en cualquier momento y la idea es que protejas ese dinero, sea la misma suma de aquí, de hoy a dentro de 10 años y puedas disponer, pues ahora sí que inmediatamente en el supuesto caso, ¿no? Sí. Porque ahí, bueno, no, ya me iba a meter en el tema del uso del crédito como emergencia, pero lo dejamos Para mejor otro. despuesillo. Es un gran temazo, Sí. muy grande. Fíjate, bueno, ahorita que mencionabas eso, creo que es importante dentro de lo que utilizabas en el ahorro. O sea, creo que una de las definiciones o algo que tenemos que considerar en lo que ahorramos es precisamente que es un dinero que debemos de tener la posibilidad de hacerlo líquido rápidamente. Es decir, es 100%. algo que tienes para que si en su momento lo requieres, lo puedas hacer uso en el momento. Entonces, un poco la diferencia con la inversión es que las inversiones normalmente vas a tener plazos en los que vas a poder disponer de ellos. Exacto. Entonces, definitivamente es, por ejemplo, una cuenta de ahorro, una cuenta como la que comentabas, en la que si en su momento requieres sacar dinero, lo puedas hacer y puedas contar con ese dinero. Pero es precisamente pensar en cuánto quieres ahorrar para eso y estarlo juntando. Ahora, pues sí, definitivamente si es para un coche, para irte para el mundial, lo que sea, creo que sí lo puedes considerar como ahorro, pero a veces cuando las metas son a largo plazo, es decir, si el mundial, bueno, en este caso el mundial Del ya es 2026, Del 2030 y tanto, ¿no? ya es el año que entra, pero si a lo mejor tuvieras 4 años de frente o hasta 3 años, tal vez ahí yo pensaría en que más que el ahorro lo pensaras en lo pasaras un tema de inversión, Ujú. buscando un instrumento, porque como a final de cuentas tú lo piensas usar hasta dentro de 3 años, Sí. encontrarás instrumentos que en ese lapso de tiempo te den mayor rendimiento. Claro. ¿no? Ok, Porque ok. sabes que ese dinero lo utilizarías únicamente para eso y probablemente no hay otra necesidad de que lo saques. 100%. Entonces ahí es donde pasarías o tratarías de pasar, que estábamos ahorita hablando de los dos temas que teníamos aquí, ya del tema de inversión, que la inversión normalmente es un dinero que ahí sí lo vas a poner, casi siempre en el tema de inversión te vas más con el tema de riesgo. ¿Sí? Cuando ya Sí. inviertes hay mayor riesgo. En el ahorro, casi siempre cuando hablas de ahorro, es algo que tiene o buscarías que básicamente tenga riesgo cero. El Exacto. ahorro es riesgo cero, es realmente que yo pueda tener mi dinero ahí encerrado. En la inversión sí existe el riesgo y la posibilidad de que pierdas dinero. Sí. Esa sería la diferencia. Pero la inversión normalmente, y eso va de la mano porque ahí sí no hay forma, es entre mayor riesgo, normalmente hay mayor rendimiento. posibilidad de ganar más dinero. Cuando te lleguen y te digan que no hay riesgo y que vas a ganar un montón de dinero, No luces tengas. rojas, no te metas. Charlatán. Eso no se puede. No, es básicamente imposible. Lleva su cuota de riesgo a la Ujú. cuota de lo que puedes Sí, ganar. claro. Más o menos van a la par de cómo se pueden estar dando. Ujú. Pero sí la parte de inversión también sería eso. Tienes la parte del ahorro de algunas cosas, de una parte del dinero que la juntas para ciertas situaciones, como hablábamos ahorita, de algo que pueda pasar, o para algo en específico que quieras comprar, que puede ser lo que sea, incluso una casa, que yo lo considero que tendría que ser esa forma, y la parte de inversión en donde estás dispuesto a que ese dinero lo pongas a trabajar con la idea de que a lo mejor un tiempo no lo vas a tener, pero en el futuro te va a estar dando Dando un mucho más, rendimiento. exacto, te va a estar generando mayor rendimiento, ¿no? No Rápido, sé, rápido así paréntesis, ¿usted considera la compra de una casa como un gasto o inversión? la compra de una casa, no lo sé, no estoy a favor de la compra de un inmueble y de hecho creo que de hecho la gente, por lo regular, muchas veces son como las primeras cosas que la gente quiere comprar, ¿no? Como que luego en cuanto ya tienes tus puntos de Infonavit y ya Sí, te sí, están sí. dando crédito, vas y compras una casa. En lo particular, yo pienso, y eso será tema de otro capítulo,
que yo creo que el tema de una casa te tendrías que esperar más tiempo. Es decir, yo pienso que la casa la tienes que comprar con ahorro. Con ahorro. Sí, Ok, no con deuda. 100%. O sea, no a crédito. Exacto. sino de contado. Y no pensar en que es como lo primero que tienes que hacer para tener patrimonio, porque a final de cuentas vas a tener el dinero. Sí, claro. Entonces, Pero es que luego, por ejemplo, tratas de comparar en, híjole, ¿qué será peor? ¿Estar pagando el crédito, los intereses o andar pagando renta en lo que juntas? sí, para eso? esa es una de las cuestiones que normalmente se ve, pero mira, yo he hecho algún ejercicio y lo he hecho a algunas personas precisamente como en el aspecto personal y te puedo asegurar que en la mayoría de los casos es más barato Rentar que rentar comprar. casa que comprar casa. Órale. ¿Por qué? Por lo que pasa todo lo que está alrededor, porque en realidad son varios los ámbitos que entran dentro de esto. Ujú. Pero es que de entrada, una de las cosas que, así nada más pensando, una de las cosas que normalmente pasa, cuando compran la casa, estás, por ejemplo, empiezas a trabajar y a lo mejor ya estás medio viendo de casarte, así como Gabriel. Y y de repente el tema es que en un principio cuando compras la casa es para lo que necesitas en ese momento, Sí, lo inmediato. pero no estás pensando en el futuro. No. Y entonces lo que resulta es que en 5 años la casa que compraste ya ni siquiera cumple con las necesidades que tienes. Exacto. Y cambiarte a otra normalmente termina siendo Más costoso y caro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que podrías hacer es esperarte, es decir, estar ahorrando el dinero hasta el momento. Yo creo que tal vez deberías de comprar tu casa, a lo mejor es mucho, pero tal vez deberías de comprar tu casa hasta los 40 años. Yo, bueno, A la ahí voy a maíz. poner un debate en un libro que leí que creo que era Te enseñaré a ser rico de Ramit, no me acuerdo cómo se llama el autor. Justo ponía ese tema, igual y bueno, vamos a hacer un paréntesis rápido de eso, que decía que sinceramente la compra de una casa, financieramente hablando, de ninguna manera es una buena inversión. Qué interesante. Sin embargo, que en promedio, Ujú. la gente que cuenta con un bien inmueble suele ser pues la que financieramente está mejor posicionada Ujú. o establecida, pero ahí entras en este debate de el tema de una casa, cuando tú tienes un crédito hipotecario, prácticamente te estás forzando a un ahorro, ¿no? Entonces Sí. estás o sea, porque Pagas sí cada o sí. mes tienes que estar pagando y tienes que estar pagando, tienes que estar pagando. Cuando muchas veces cuando no tienes esa Obligación. obligación, no lo haces o lo terminas haciendo, Se te ven pelonetes. ajá, o lo haces imperfectamente. Claro. Entonces ahí está el tema de, creo que también ahí como que vas tocando el tema de cada persona, ¿no? Ese es el tema. Sí, la disciplina que 100%. tengas en tus pagos, de decir, no es mi obligación, pero eres consciente de que es algo que tienes que hacer sí o sí por ti. Pero Exacto. no tendríamos que estar aprendiéndolo de esa manera, ¿no? Si nos lo Exacto. enseñaran a temprana Exacto. edad Si y te tuvieras... orientaran bien, Ujú. no tendrías que estar experimentando forzosamente una situación así para decir, tengo que ahorrar, tengo que pagar. Es No, cierto. Es que, claro. profesor, con eso que mencionaba que me saltó bastante lo del hasta los 40 años, por ejemplo, una persona que, pues no sé, tenga cierto ingreso, X, ¿cuánto usted diría que, no sé, debería ahorrar? Destinar a ese... Destinar exactamente a ese ahorro que sabes que tendrás, que disfrutarás hasta los 40 años, que ya sabes que ya no pagaré renta, pero pues voy a destinar cierta cantidad de dinero. Es que, mira, nada más voy a matizar un poco. A lo mejor dije los 40, pero puede ser antes, porque depende de muchas de tu cosas. ingreso, ¿no? Claro. Pero fíjate, y ese va a ser un tema buenísimo y un día lo tendremos que hacer y creo que va a ser en exclusiva de eso. Yo la forma en que lo he visto con estas personas es que les hago básicamente una proyección Ujú. a 10 años para ver qué es lo que pasa si hubieran rentado o si hubieran comprado un inmueble, tal cual. Y me traen el dato del inmueble y hacemos la corrida y vemos qué es lo que pasa a 10 años. Me parece bien. Y si haz de cuenta, en 10 años vendieran su casa o vieran cuánto tenías ahorrado, ¿quién Ujú. tiene más dinero? A mí siempre me ha salido que la persona que rentó tiene más. Tiene más dinero, sí, 10 o 15% por encima del otro. Órale. Pero sí es cierto lo que dice Héctor y es una de las cosas que yo con mucha gente he hablado y tiene mucho que ver con el tema de la educación. ¿Por qué? Porque como a lo mejor a ti se te haría fácil, es que dicen, ¿sabes qué? Es que ya estoy ganando dinero, pero mi si no me crédito. pongo la hipoteca y no obligo que me quiten el dinero, Exacto. entonces no lo voy a hacer nunca. Esa es la bronca. Que, Más que bien debería ser el control personal de decir, exacto, vale, por pero mí el mismo. problema es que te sale carísimo que alguien te ponga una pistola en la cabeza A que te la pongas tú para... mismo. Exacto, porque lo podrías hacer tú mismo. Exactamente. Entonces sí hay formas, y alguna vez lo veíamos, en que tú tengas otro tipo de cuentas como de ahorro, de inversión, en que te obligas a Que la te misma retiran. cantidad que tú estabas pensando de meter a tu casa, la metas al ahorro. a tu cuenta de ahorro.
A tu cochinito de barro de San Sí, Miguel. pero además esas cuentas tienen muchos otros beneficios porque te pueden asegurar. O sea, tienes un seguro mientras estás ahorrando. Si algo te pasa, te pueden entregar la cantidad completa. No, y Por aparte ejemplo, si que- te mueres, te pagan la cantidad Y completa. Francis se queda así como... Si llegas a tener algún tema de incapacidad, Capacidad. recibes una cantidad y luego creo que si sigues todavía incluso ahorrando, te pueden dar tu cantidad al final, dependiendo de lo que tengas. Entonces, esa es la diferencia. Nada más Exacto. cómo tú, por el tema de cómo hago yo para tener esa disciplina, a lo mejor necesito que alguien me discipline, sí hay formas. Pero la Claro. mayoría de la gente con la que hablo, muchos dicen eso. Es que si no lo hago así, no voy a ahorrar nunca. Pero el problema es que es más caro. te sale peor. Exacto, Sí, es y más ya, caro. ni siquiera es que se haga el ejercicio así, pero en realidad cuando tú te ves el tema de la renta, si ahorita eres tú solamente Francis, necesitas un departamento más pequeño. Si luego es Francis con pareja, pues te cambias, rentas ahora un departamento más grande, pero no estás pagando, vas pagando la renta conforme vas creciendo y vas necesitando cosas. Entonces tienes la posibilidad de irte acomodando. Si a Francis le dicen mañana vente a vivir a Monterrey y tienes la hipoteca de tu casa en Querétaro, eso te impide moverte. Híjole, sí, es cierto. Y además un tema que es importante, que ese es como una de las cuestiones más complejas, es que las hipotecas te terminan amarrando en todos los casos. Y lo platicaba el cañón. otro día con un amigo y no termina te puedes siendo, mover. termina siendo un grillete y además la gente de recursos humanos en las empresas lo sabe. Sí, claro. Porque cuando tú traes una hipoteca, es bien difícil que llegues y digas, "Oye, o me No. pagan más o me voy". Pues vete. Es Vas a grave. ver. Claro, porque estás amarrado y saben que lo que dependes de eso y muchas veces la gente, digamos que depende totalmente de esa situación, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que es importante de ver y ver cómo lo puedes hacer, ¿no? Pero, pues, inversión como tal, pues no, es a lo mejor una parte del patrimonio, no es tanto como a veces lo es un coche, tampoco normalmente un coche no es una inversión. Y un terrenito. Un terrenito sí, pero puede ser especulativo, porque a veces la gente Depende lo del- mete. A mí porque los sigue inmuebles estando no me bajo la gustan, oferta y la pero mucha demanda, gente ¿no? habla del tema de los De terrenos y bienes cosas así. raíces, sí. Pero te dicen, no, hace 25 años compré un terreno y me costó 500,000 y hoy vale 2,5 millones. Sí, claro. Pero si te traes el valor de ese terreno, de los 500,000, Sí, sí. En a ese valor momento, presente, Sí, sí, sí. Sí. no sale. No Les sale. digo, ¿sabes qué? Tendrías que venderlo en 3 millones. 3 millones. Porque no es de los 500,000, era lo que te alcanzaba a comprar Lo con que los valía en ese 500,000 momento. en aquel Exacto. momento. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso es 100%. lo que a veces no toman en cuenta, pero están felices porque dicen, O también, "Ah, o también depende del terreno, porque si de la nada ese terreno se llena de urbe y de tiendas y eso, pues también crece Pero bastante. es que vamos, por eso tiene la depende, suerte, es muy si tiene especulativo. suerte. en oferta y eso. demanda, ¿sabes? Es sigue especulación. siendo muy Por eso especulativo. si mi hija me dice, quiero fiesta de 15 años, le decía, ¿sabes qué, mamacita? Terreno. ¿Sabe qué mamadita? Ahí está un terreno y ahí está la inversión. ¿Mm? Ahí lo vendes después. Pero bueno, estamos hablando precisamente en este tema que ya Mejor sería... cierra la calle, güey. En este punto de la inversión sí sería eso, pero tú puedes pensar en decir, oye, me venden este terreno y yo puedo especular y que en 20 años pase por aquí una calle principal Ujú. y ya la Pues, hice. ya le Y resultó ser constituyentes, ¿no? Sí, es que sí Es que sí pasa. A los políticos les pasa seguido. Ah, Curiosamente- qué curioso. Tienen suerte. les pasa seguido. Normalmente les pasa seguido. Pero pues uno que es hijo Mortal. de Qué vecino, atinados, qué buen tienes ojo. menos posibilidad de que eso te pase. Entonces es una realidad. Y además es cuánto tiempo, ¿no? Porque eso pasa, y en las ciudades siempre pasa que de repente creces hacia un lado o el otro. Y normalmente creces hacia el lado donde los amigos del gobernador tienen más intereses, ¿no? Entonces casi siempre son cuestiones por ejemplo, ¿quién, muy profe? políticas. Por ejemplo, ¿quién? No, todos. O sea, si tú te pones a ver, por eso Francis. Querétaro, en el Nos lugar desde deslindamos donde estamos de lo que digan transmitiendo, los de allá. de repente eso pasaba. Somos otro podcast. O bueno, Sí. cualquiera de las urbes pasa eso, ¿no? De repente Sí, crecen sí, hacia el sí. sur y cambia el gobernador y ahora hacia el Hacia norte. el norte. Y luego hacia el tal y de tal. Eso es muy común. Entonces, Órale, pero órale. son situaciones. Entonces, este es especular. Pero la inversión, Claro. como sea, es meter dinero a algo que tú esperas que te genere más dinero. Es decir, que si yo meto un peso, mañana me dé por lo menos unos 50 o 2 pesos por cada Ujú. peso que le invierto. Pero en este caso, si estás dispuesto a meterlo con cierto riesgo o a esperar o a tener que esperar a que el dinero venga hasta después. Pero ese es el tema de la inversión. Y puede ser interesante lo que haces, pero precisamente en la casa, pues una casa cuando le metes, la casa de entrada va a ser más gasto que otra cosa. Porque De vas por a sí la tener que- escritura, ¿no? todo lo que tengas que hacer escritura, pagar impuestos, mantenerla, porque las casas lo tienes que estar manteniendo, la uses o no. Sí. Entonces, Y ese es un aparte, si tema. no la usas, se desgasta Sí, más. las que casas si- cuando no se usan se Sí. nota, ¿no? Sí, a mí me Como pasa que eso. empiezan. Entonces, esa es una cuestión. En cambio, no sé, si el mismo dinero que ibas a utilizar en una casa lo usas en una franquicia,
Ujú. Pues a lo mejor no tienes casa, pero la franquicia te va a seguir generando. No, te va. Sí, sí, Bueno, sí, me sí, refiero a bueno. no casa propia. Sí vas a tener casa donde vives, Una michoacana. pero la inclusive- franquicia te da para pagar la Tu la renta renta y ganas Y dinero. ganas dinero. Entonces, es exactamente. todo dependiendo de lo que haces. Puede fallar. Puedes Claro. comprar una franquicia y que no funcione, o Volvemos puedes a lo comprar una mismo. franquicia y volverte en el franquiciatario estrella de una. Por ejemplo, tengo un jefe que trabajó esta persona pues trabajaba en sistemas computacionales y le trabajó muchas empresas de judíos allá en la Ciudad de México. Y decía que él sorprendentemente se enteró de que los judíos pagaban renta. Y decía, ¿pero por qué? Y decía, es que sabes que si yo recibo un dinero, prefiero invertirlo en una empresa. Bueno, o sea, tengo una empresa de X cosa. Prefiero invertirle en transporte, en maquinaria, en contratar más personas, en infraestructura, para que eso me genere más y mi renta para mí resulte cada vez más chiquita porque voy generando más dinero con una empresa. A decir, 100%. me compro una casa que no está generando nada. Y ahí, bueno, creo que justo es un punto que quería tocar y que bueno que lo mencionas, que muchas veces el tema de, bueno, las finanzas personales muchas veces no es un tema de buscar ahorrar más, sino buscar generar más dinero, ¿no? Y creo que ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo es? ¿Cómo es? O Entonces, sea, porque no es un tema de buscar gastar menos, Ahorrar sino más. buscar generar Dar más más. dinero, ¿sabes? Porque puedes tú quedarte con un sueldo X y buscar a ver de dónde le rascas y ¿sabes qué? Mejor esto no. ujú. Y En vez de todo tu superarte enfoque y- va completamente a Gastar bueno, menos. O ya no voy a ir al cine, o ya no voy a, en vez de estar buscando Sí. fuentes de Ya no, ingresos ya no que te compro, estén ya no generando compro leche dinero. Santa Clara, compraré gota blanca de bolsa, güey. Gota blanca de bolsa. Nutrileche. Exacto. Nutri, O sea, porque leche no, No, es. Y justo va eso, o sea, Claro. piensas en, no, pues es que estoy gastando en renta Como si y fuera al final administración. es flujo perdido, Ujú. pero pues realmente si te administras bien y tu estrategia va por un buen lado, puede que hasta tus inversiones te estén dando para pagar la renta y muchísimo más. ¿sabes? Súper, bro. Oye, si me ayudas saliendo de esto, me gustaría que me ayudaras con... No, claro. Sí, bro. Estamos. Escucha nuestro podcast. Sigue escuchando los capítulos. Ahí te enterarás. Pero Vamos a- definitivamente eso es básico, ¿no? Y eso tiene que ver, y también es una de las cosas que tendríamos que entender en el tema de que, sobre todo en la cuestión de ingresos, se debería estar buscando la diversificación, ¿sí? Exacto. Aunque tengas un sueldo, en algún momento dado buscar la manera de tener otra forma de generarte ingresos ingreso extra. adicionales, ¿no? Como la chica que es recepcionista y vende Catálogo, ¿no? por Bueno, catálogo, ¿no? Se llama Neni, ¿dónde entregas? Punto medio, please. Algo así. Entonces, pero pues sí lo hacen y lo saben hacer bien, ¿no? Muchas Bastante veces les funciona. saben que, pero pues está bien, es gente que le sabe, o sea, le está buscando por dónde le rasca y por dónde encuentra pues mayores fuentes de ingreso, más que a lo mejor estar buscando bajarle a todo. Dice, ¿sabes qué? Me gusta salir, no quiero dejar salir, no es que vaya a dejar ahí, pero de gastar en cosas que me gusta, y entonces más bien buscan cómo generan más Buscan para cómo poder generar más. mantener eso. Mantener ese Apoyen ritmo. a sus amigos emprendedores. Sí, está cañón. Fíjate que también en esa parte he visto con muchas campañas que dicen como de, oye, o sea, mejor para el consumo local es de, si vas a ir con un peluquero, pues ve con una amiga corta de cabello. Si vas a ir con una persona que acaba de abrir no sé, una taquería, pues ve y cómprala a él. O sea, en Alemania está súper cañón eso. Por ejemplo, ya en términos generales, ellos no dejaron pasar a Walmart. O sea, porque en Alemania toda su economía se basa en comprarse unos a otros. Y de hecho, bueno, igual y ya estoy siendo un poco, bueno, ahorita que comentaste el tema de los judíos, yo tengo un conocido Hablando de que- Alemania, ¿no? No, tengo un conocido que justo su familia lo que hacen es, literal tienen un grupo de WhatsApp, o sea, haz de cuenta que, no sé, tu papá tiene un grupo de WhatsApp con puros judíos, Ujú. pero haz de cuenta que es como el que es doctor, el que es abogado, Y el to- que y es to- y todo en hebreo, tal, ¿no? tal. Y todos aquí cuando buscan algún servicio de X o Y, Lo encuentran ahí. lo encuentran ahí, Es que sabes que- o referido de tal. Es que Entonces, ellos como una comunidad se apoyan súper cañón. Exactamente. Los judíos. Súper, súper cañón. Sí, Pero- como que, pero además la cultura y su cultura hacia esa parte del trabajo y el dinero, Y el dinero, pues, claro. lo Muy- conocen perfecto, sí, porque es ah, justo lo que estás diciendo ahorita. son A ellos los- no les importa decir, ay, tengo mi casa. No, ellos tengo mi negocio y mi negocio me Exacto. genera y no me interesa tener casa, me interesa generar dinero. Pues ellos inventaron los bancos, para empezar. Sí. Básicamente, sí. Vamos a pasar a un punto que El creo que tema de además la es de los más protección. importantes y a veces no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? 100%. El tema de protección.
Hablamos de ingresos, egresos, hablamos de todo este tema de la inversión, de si en un momento dado tienes tu casa y mucha gente piensa precisamente en voy a tener mi casa porque voy a tener algo y entonces me aviento la hipoteca. Pero el problema es que a veces no estamos dándonos cuenta de las situaciones que ponen en peligro nuestras finanzas en términos generales porque son las que pueden cambiarte la dinámica de normal, ¿no? Tu normalidad del dinero que tienes que estar gastando, de tus entradas y salidas. Y este tema de protección precisamente está orientado a eso y muchas veces lo vemos en la figura de los seguros, ¿no? Es decir, puedes chocar, el accidente de tu auto pues te implica en un momento dado hacer un desembolso que puede ser poquito o mucho, pero ya es un desembolso que no estabas esperando, ¿sí? Y eso pues te puede pegar en tus finanzas personales si no tienes algo que te permita de alguna manera pues precisamente como encarar esa situación. Entonces los seguros son algo que te permite tener un colchón, por decirlo de alguna manera, en vez de tú tener que tener un ahorro específico para eso, tener, digamos, una protección que en algunos casos puede ser mayor a lo que puedes conseguir en un ahorro. Los médicos a través de esto, ¿no? Porque a veces uno de coche resulta caro por los médicos. No, exacto. Los de coche son sencillitos, ¿no? Sí. Todavía puede ser más fácil de que lo lleves. Pero el tema de protección en cuestión de gastos médicos, sobre todo gastos médicos mayores, es abismal. Ahí es muchas veces lo que comentamos. La gente, por ejemplo, compra su casa y dice, ya voy a tener mi casa y tengo la hipoteca y lo que sea porque es mi casita. Pero no le alcanza porque se gasta y toda la hipoteca va a eso. Y, por ejemplo, no le queda dinero para pagar sus seguros de gastos médicos. Tienes un problema con alguien de tu familia que cae en el hospital un mes y se te fue todo el dinero si tienes una casa de 1.500.000, puede ser que te lo gastes en un mes en el hospital de alguna persona. Entonces ya lo perdiste. Entonces precisamente es donde entra esta parte en donde también tienes que considerar cuáles son las cuestiones que pueden pasar. Y digo, enfermedades le puede pasar básicamente cualquiera. Y además son cosas que vas a comprar con la idea de nunca utilizarlos. O sea, voy a comprar el seguro. Ay, no, es que yo manejo muy bien. Pues sí, pero no sabes lo que te puede pasar. No sabes quién no sabes quién no maneje bien. Exactamente. O que en un momento dado, pues alguna enfermedad o cosas que uno no quisiera, pero llegan, ¿no? Porque pues, es la naturaleza y te puede tocar en una lotería de la vida y te toca y lo vas a tener que... Pues terminar hasta en la calle, o sea... Claro, 100%. Entonces, por eso esta parte es importante de tratar de ver cuáles son los riesgos que puedes correr precisamente para poder cubrirte con este tipo de pólizas de seguro que cubran cosas que tienes una posibilidad de que en un momento dado sean una pérdida o sufres algún tipo de deterioro o alguna situación que te pueda tener costos muy altos. Y precisamente creo que definitivamente diste en el clavo, dentro de los más importantes sería el tema de protección de gastos médicos mayores, ¿no? Realmente el tema de un seguro 100% es una buena base de una buena administración financiera. Justo por lo que comentas, porque en algún momento un percance, ya sea un coche, una emergencia de salud, o pues lamentablemente un fallecimiento, obviamente todo eso genera gasto y suele ser un gasto pues verdaderamente importante, ¿no? Correcto. Entonces creo que es fundamental, obviamente según tu edad, cierto seguro o cierto producto es recomendable para ti. Y también, sí, según tu estilo de vida y según la situación en la que te encuentras, obviamente no es lo mismo que se le recomendaría a alguien joven o a alguien que ya tenga una familia, o inclusive un adulto mayor. Es muy diferente el producto que se le puede estar ofreciendo y 100% es fundamental porque vamos al mismo caso, ¿no? Tienes algún percance y tienes que, te vas a tu ahorro y muchas veces tu ahorro no alcanza para cubrir una situación, por ejemplo, una enfermedad de esas fuertes, que obviamente es más fuerte según el hospital, pero pues tienes que retirar tus ahorros, retirar tu inversión, vender algún activo que ya tenías, etcétera, te etcétera, descobijas etcétera. Totalmente, ¿no? Entonces, exacto, pierdes un flujo cuando realmente lo podrías estar evitando, obviamente pagando pues lo que sea, un deducible, un coaseguro, un lo que sea, pero que 100% resulta muchísimo menor al desembolse total del gasto. Entonces, claro, 100% es algo que se tiene que considerar y que la mayoría de gente no considera.
Y creo yo que tanto la protección, la inversión y el ahorro tiene que estar al 100% contemplado, cual fuese tu ingreso, ¿no? Porque hay productos ahora sí que para todas las bolsas. Y obviamente siempre nos han dicho que ahorremos un 20%, un 10% del... Y muchas veces también hay que saber que puede que tu ingreso actual no te esté... sea casi imposible ahorrar esos porcentajes. Yo pero puedo reducirlo, pero empieza inclusive por ese 1%, ¿sabes? Ujú. Pero así sea ese 1, pero hazlo. Algo. Y ese es el gran tema. Porque muchas veces cuando has escuchado el no, pues lo mismo que comentábamos. No, es que yo no puedo, ve cuánto estoy ganando y tengo el gasto de tal y tal y tal. Pero luego los ves echándose una caguamita, ¿no? Voy a Es que sonar muy... una caguama siempre es inversión. Sí, definitivamente es una Tus buena buena Tus inversión. compas son de inversión. Nunca sabes si un día lo necesitas, güey. Eso sí, pero pues tu compa no te va a pagar el millón de, no sé, de un gasto de hospital. O bueno, Depende, en la Depende fiesta, de en la, tus compas. en la fiesta haces muchos compas y de todo depende tipo, de tus güey. compas. Eso sí. Fue nuestro presidente el que ya había dicho lo de las caguamas, ¿no? El de las caguamas. No, ¿Cómo, pues hay cómo, que- cómo? hay que No, fue tener el- cuidado. No, el fue Anaya, ¿no? Anaya. No, Ah, Anaya- sí. Anaya le hizo burla, ¿no? Gana 2000, se, O- ese no, dice, No, Anaya fue el que ya se dijo dice- que digo. que como... tu amigo que gana 2000 y se lo gasta en caguamas. Caguamas. Sí. En Claro, caguamas. Anaya se lo gastó en un un terreno. terrenito. En un terreno, que- en el cual- Texas. el cual no aquí en Querétaro, pero parece ser que no lo hizo del todo bien. Pero bueno, ese tema de protección definitivamente se tiene que considerar y tú ya tendrás, y también hay la posibilidad de ir viendo, pues cuáles son las coberturas que quieres tener en cada caso, ¿no? Pero sí es importante que lo veamos así. Ahora, para tener finanzas personales inteligentes, ¿con qué empezamos? Creo que la principal herramienta con la que debemos de contar, Un presupuesto. el presupuesto, ¿no? Sí. ¿Y qué es un presupuesto? Yo lo definiría como una técnica para mantener bajo equilibrio tus ingresos, tus egresos, así como tocar estos elementos que mencionamos antes, un porcentaje a ahorro, otro a la inversión, dependiendo las necesidades, así como el mismo flujo que tengamos, porque aunque quisiéramos invertir o que quisiéramos ahorrar, muchas veces no nos podíamos dar ese pues podría decir que a veces es un lujo en la sociedad, ¿no? Que hay muchos que están viviendo al día y aunque quisieran ahorrar, pues no pueden, ¿no? Entonces, básicamente sí sería eso, ¿no? La técnica para administrar bien ingresos, egresos, inversión, ahorro y la protección en caso de que se pueda. Espera que se desmayó nuestro camarógrafo. O la cámara. ahorita se recupera. Ahorita se recupera. Échale tantita agua. Presupuesto. ¿Qué entiendes por presupuesto, Francis? Lo que no ¿Tú, tengo. tú llevas un presupuesto? Híjole, mira, no sé cómo describirlo, pero más o menos se agarró la idea. Si describirlo sería como, es como, o sea, pero digo, bueno, tienes razón, Negación. Sí. Es como, es como la planeación de un monto destinada a un motivo, ¿no? Bueno, sí. Sí. O sea, la palabra ¿Ah, sí? clave yo creo que sería planeación. Meñique. Exacto, planeación. La palabra clave creo que sería planeación y es precisamente el tener planeado cómo se van a estar dando tus ingresos y tus egresos durante un tiempo, ¿no? Con los estimados que tú sabes que pueden pasar. Obviamente las cosas pueden cambiar en el entorno. A lo mejor de 100%. repente ganas más dinero o de repente gastas más por la situación que sea, incluso lo que Te estábamos encuentras comentando ahorita, ¿no? 50 pesos en el bolsillo. Pues ¿no? sí. Entonces, ¿No? Esos que saben a gloria que de repente te pones un no, pero fue pantalón una- y te aparece ahí Profe, el billete, ¿no? se lo juro, una vez encontré el mismo día 50 pesos en una bolsa y en la otra 100. Híjole, yo estuve, fue el mejor día de mi vida, se lo juro. Lo malo es que no era tu pantalón. No, era el de mi mamá. claro. No, sí. Ese es un problema. Pero sí, básicamente estábamos hablando de planear, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que creo que es en las que más se falla, en el tener ese hábito de precisamente planear. O sea, si ya sabes, por ejemplo, tienes un empleo y ya sabes cuánto vas a estar ganando y ya entiendes también de alguna manera, empiezas a ver qué es en lo que gastas, Ujú. pues ponerlo por escrito para precisamente tratar de armar tu presupuesto Un Excelito. de cuáles son las cosas que ya sabes que vas a gastar, qué es lo que sabes que va a entrar dentro de tu cartera para poderlo llevar
pues de la mejor forma posible, ¿no? Porque incluso también en algunas ocasiones tienes que ir viendo cuándo entra el dinero para que tú sepas cuándo puedes disponer de él, ¿no? Yo creo que le voy a pedir ayuda en ese caso, profe. A No, todos yo creo que sí necesitas Digo, bastante no, ayuda. No en el podcast, evidentemente, pero aparte sí creo que es un tema que me interesa bastante. Digo, he llegado así a ahorrar, pero al final es como de que veo algo, por ejemplo, sí he ocupado, por ejemplo, para herramientas, por ejemplo, una laptop o una cámara de fotos así, pero son ahorros que nunca han crecido más. Sencillamente es como que ahorro una cantidad, veo algo que me encanta, se me calienta la mano y tarjetazo. Es que es el tema. Ahorras para un carro. Para, Y de para repente ya motivos tienes fijos, tus pero 16,000 y dices, mira, esa laptop está en... en 4,000 pesos en First Cash, acá no, la casa de empeño. Y ese es el tema. O sea, exactamente. Mira, en la planeación, Ujú. bueno, o sea, justo como comentas, nunca sabes cuándo va a pasar un percance o en una salida se te pasa un poquito la mano. Un poquito. Toda la quincena. Pero la idea, Toda la- pero la idea justo es que tengas esa idea como consciente de cuántos puedes disponer para X. Ajá. Y pues, por ejemplo, en la mente, ahora sí que en el ahorro es un tema de... Es que, por ejemplo, mira que tengo cierta cantidad que voy ahorrando, ¿no? Y Sí. un día, pues, veo una cámara fotográfica que me gusta. O sea, puedo decir, híjole, no puedo gastar todo, pero puedo, no sé, de esa cantidad agarrar una pequeña parte y después juntar para la otra. O sea, ¿cómo podemos hacer para decir, estoy ahorrando una cantidad, pero de la nada me surgió algo y lo necesito? Con tu presupuesto, porque de hecho una de las cosas que vas Exacto. a tener, al tener tu presupuesto, tú te puedes dar cuenta de qué es lo que pasa, porque vamos a suponer que haces tu presupuesto así facilito, o en una servilleta o en Excel. Ujú. Pones tu presupuesto y lo que puede pasar es que si tú en un momento dado dices, bueno, ¿y qué pasa si gasto esto? Pues tú puedes ver cómo te va a afectar en el resto del año. Sí. O sea, si ya te va a afectar en el sentido de, oye, híjole, si me gasto esto, resulta que para la renta del tercer mes ya voy a tener problemas para Echarle agua al shampoo. Exactamente. Entonces, es el tipo de cosas que precisamente el presupuesto, al poder visualizar todo lo que viene de frente, por Ujú. ejemplo, en un año, que es yo creo que la base de lo que tendrías que hacer un presupuesto anual, te darías cuenta de esas situaciones. ¿Cómo te afectaría que en un momento dado hagas una compra que no estabas esperando? ¿Sí? Entonces, ahí lo puedes visualizar y decir cómo te pega y cómo en un momento dado, aunque lo pagaras a crédito o lo que sea, pues cómo lo estarías pagando y cómo te estaría, digamos, generando hasta problemas en un momento dado, o si lo puedes solventar, o si lo necesitas solventar de otra manera, ¿cómo sería? Porque a lo mejor tendrías que incrementar tus ingresos. Sí. Entonces, eso es importante. Pero creo que a todo esto, creo que surge una palabra que tenemos que tener como clavada cuando hablamos de finanzas y creo que sería la palabra disciplina. Definitivamente. Ponerte la pistola solito y no una hipoteca a ti. Es que volvemos a lo mismo, no tienes por qué estar bajo esa dinámica de, ay, me siento obligado, me siento con esa necesidad. No, Es o sea, es cuestión de actitud, de disciplina, de constancia. Voy a decir, Y- un regalo para mí del futuro, ¿no? Claro, Sí. sí. ¿No? O sea, que, vaya, no lo veas como algo obligado, sino algo ¿Por ti? por ti mismo. Porque a fin de cuentas, en teoría quien lo va a disfrutar eres tú. Entonces, si tú te propones eso, lo vas a hacer con entusiasmo y no forzado porque vas a estar, ay, tengo que ahorrar esto, ya te lo haces de mala gana, ¿no? Cambiar el deber por el quiero. Claro, ahora dentro de tus presupuestos, de hecho, una cosa que también debes de considerar es que no es que únicamente consideres aquellas cosas que son necesarias. En tu presupuesto también debes de considerar aquellas cosas que requieres porque las quieres. Sí, Exactamente. ir Sí, al tú- cine, salir a restaurantes, salir sé. de vacaciones. Claro. Todo ese tipo de cosas también lo vas a hacer ahí. Pero en el momento en que las presupuestas, en que tú ya vas viendo más o menos lo que vas a gastar para cada cosa, ya tienes un control. Es decir, si te vas de vacaciones en un presupuesto, pues de repente te gastas 3 veces más de lo que creíste que debiste haber gastado, ¿no? Si tú ya tienes un presupuesto desde antes, si tú ya dices, ¿sabes qué? Me voy a ir una vez al año de vacaciones y va a ser más o menos en tal fecha. Si ya lo tienes presupuestado, una de las cosas con las que puedes empezar es que ya sabes en qué fecha lo vas a hacer. Puedes seguir adelantando compras de ciertas cosas, lo cual te va a permitir conseguirlas muchas veces más baratas, pero es porque ya lo tienes visualizado y no vas a llegar al mero día o al momento a querer hacer todas las cosas, sino que ya lo viste, ¿no? Correcto. Entonces, ese es como el tema de visualizarlo, que te va a permitir tomar mejores decisiones precisamente porque ya sabes de qué va. Entonces, si ya vas a tu viaje, pues también vas a tratar de controlar los gastos dentro de lo que sabes que te No, puedes y aparte, permitir. sí, siempre hay un margen de error. De decir, híjole, o sea, ¿qué pasa si al final
no sé, voy y resulta mucho más caro de esto, ¿no? Siempre es como tener una parte de un margen de error para lo que sea. Sí, no, claro, y también lo tratas de entender, que a lo mejor a veces pudiera ser alguno de tus fondos que tienes por ahí, ¿no? Bueno, el Exactamente. fondo y puedo echar mano de ese fondo. Pero bueno, yo creo que tal vez ese es uno de los problemas también en cuestión generacional, ¿no? Con el tema de los millennials, en el sentido de repente ven muy fácil, ay, es que yo la quiero pasar viajando y no sé qué. Es que, profe, No. imagínate, vas de viaje y pasas por un Miniso. Es que en Miniso gastas más de lo que esperabas. O sea, por ejemplo, imagínate ese tipo de casitos. Es que ese es un problema, pero a lo que voy y lo que quería ir ahorita como el tema un poco más de la generación, es que a lo mejor otras generaciones estaban un poco más conscientes en el largo plazo, ¿no? Pero los millennials de repente son muy reacios a, no quiero estar atado a nada y no quiero hacer esto, está bien, no te ates a nada, solamente que a veces ese atarte a las cosas o tener un plan de largo plazo es lo que realmente te permite, es que no es una carrera de corto plazo, es de largo plazo, ¿no? Sí, cañón. Entonces sí, de repente, te metes, trabajas un ratito y luego te sales. Pues las empresas ya tampoco te invierten tanto porque saben que te vas a ir. Entonces es un tema en donde terminas perdiendo porque a lo mejor dicen, es que ahora las empresas tratan de darle más cosas a los millennials y que sea más interesante. En realidad lo que dijeron es, bueno, mira, si van a estar un ratito, pues ponle unos Mínimo silloncitos de colores. Mínimo y esto. que disfruten la estancia, Entonces, ¿no? sí, Ándale. pero tampoco les inviertes tanto. Sí, no. Así de, los viernes que venga de jeans. Es como, Como en secundaria, oye. Ándale, sí. El día de ropa de De ropa de Sí, calle. y de repente, pues sí, medio puedes viajar y haces las cosas, pero se te va a acabar rápido, ¿no? Porque tampoco es como que lo puedes hacer. En términos reales, lo que está pasando con la generación millennial es que se estima que va a ser la generación con más problemas financieros de todas. Claro. Y no sigue las de abajo. No, las de abajo no van a tener ese problema. Esas van empujando más que... Sí, las de abajo se van a comer a los millennials. Nos van a comer. Yo estoy casi seguro. Ahí vamos por ustedes, ¿Nosotros que somos? ¿Millennials o centennials? Centennials. ¿En cuál Bueno, ¿qué quieres año? estar? Nosotros somos... Tú eres millennial. ¿Quieres ser No. comido? Nosotros Pero, somos- pero como son tiempos modernos, yo puedo decidir en cuál estoy por cuál me identifico. No. Pues yo Entonces, siento soy- que No. más bien estamos en ese limbo nosotros. creo. Bueno, como que ustedes, estamos ustedes volando, están ¿no? en intermedio, ¿no? Ajá. Más o menos. Pero sí es una Entonces, situación. campechano, puedes decidir híbrido. todavía. Es una situación que creo que se va a notar mucho en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Y mucho tiene que ver precisamente con esa planeación en plazos más cortos. Pero es algo que se tiene que hacer. Y esta planeación, además, a veces como que entendemos que cuando haces un plan tiene que ser rígido y no. O sea, debemos de entender que esas planeaciones no es de decir, entonces ya nada más voy a poder hacer esto una vez. No, lo puedes revisar. Exacto. Puedes volver y decir, Y la- ok, y la idea es que le lo echo hagas números, Es una buena periódicamente, planeación, le ¿no? cambio aquí, le quito allá, dejo de gastar en esto y sí me alcanza para irme 2 veces de vacaciones al año. Va, Aunque sea Acapulquito. aunque sea Acapulquito. Aunque sea aparte. Aunque sea. Tepetongo. Aunque sea Celaya. Entonces, No, ahí no. es Cuidado. una forma en que lo puedes hacer. Y ese sería el primer punto y creo que es básico. El siguiente punto, 100%. ¿cuál sería? Aquí como tal, los fondos de emergencia, que era los que estábamos 100%. hablando hace Tomamos, rato, ¿no? Justamente. Y apenas vamos ahí. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Fondos de emergencia, que es realmente tener algún dinero guardado para ciertas circunstancias que se puedan dar. Hay empresas, y ahorita nada más precisamente que hablamos de los seguros, hay empresas muchas veces que eran de transporte, que lo que hacían era que no compraban seguros y juntaban una cierta cantidad de dinero para ser como sus propios seguros. Su propio seguro. Es decir, O cualquier emergencia. exacto, como que juntabas una cantidad ahí y entonces tienes una cantidad precisamente para estar solventando cualquier problema que te viniera en caso de que un coche choque y pagarle al otro, etcétera, etcétera. No, Pero el tema es que cuando de repente hay un accidente tienes que pagarle a la gente que Sí, si gastos tuvo heridas. médicos y Sí, un sí. montón de otras cosas que se pueden dar y entonces ahí ya no les alcanzaban. Por eso es que finalmente muchos ya tratan de tener esos fondos, ¿no? 100%. Pero un fondo de emergencia para una situación de que se te rompe tu laptop y necesitas comprar otra. Un fondo de emergencia para una situación de que alguien te dio COVID. se cae o se fractura o te da COVID y vas a tener que estar encerrado o lo que sea. Pues son cosas que puedes tener por ahí y ese sería un punto importante a considerar. En esencia, bueno, lo que se recomienda es mínimo 6 meses de tu salario que tengas dentro de tu fondo, sumado a, si tienes un seguro de gastos médicos, el coaseguro y la suma de los deducibles de carro, bueno, de todos los seguros que tengas, ¿no?
Principalmente los 6 meses, porque es el tiempo en el que podrías encontrar otro trabajo que te esté generando un ingreso fijo. Y pues el coaseguro o esa clase de cosas Oye, para también los seguros de empleo. solventarlo. Un seguro de empleo. A mí la neta me hubiera servido bastante, porque hubo un lapso de tiempo en el que, pues dejé un trabajo porque otro trabajo me había ofrecido algo mejor y a la mera el otro trabajo dijo, no, ¿qué crees que siempre no? Y fue así, híjole, para volver a encontrar algo y de momento tener que solventar gastos está súper cañón. Eso Claro, también es súper útil. Que es justo lo que platicamos hace rato. Y por ejemplo, era el tema. Si tú compras una casa con hipoteca, normalmente lo que vas a hacer es desembolsar casi todos tus ahorros. Ujú. Si no compras la casa, tienes tus ahorros en el banco o como inversión, pero tienes dinero. No te va a preocupar si te tardas 3 meses o 6 meses y no vas a agarrar el primer trabajo que te caiga porque tienes tiempo Ujú. de decidir cuál te convence, ¿no? Porque tienes tu propio colchón. Entonces, a veces también esa es parte de lo que podemos tener como en cuenta dentro de esos fondos de emergencia. Otro punto aquí importante sería el pago de deuda, ¿no? Que también a veces pues tenemos ciertas deudas, tarjetas de crédito, algún tipo de crédito que sacamos a lo mejor de personal. Y también aquí es ver, sobre todo si te empieza a caer dinero extra, si ya tenías una deuda previa, ver si te conviene pues empezar a pagar por adelantado ese tipo de deudas, ¿no? Ese tipo de créditos o algo que tengas por ahí atrasado. O a lo mejor hasta lo tienes al día, pero si lo adelantas, pues eso te permite pues reducir lo que vas a estar pagando en el Tener largo un poco plazo, más ¿no? de libertad a futuro, ¿no? Claro. Y siempre y cuando te convenga, porque también Sí, hay, sí, hay sí. casos en los que dices, bueno, es que también en nuestro país es difícil conseguir como créditos como para todo, ¿no? Por ejemplo, para invertir en un emprendimiento. No. Y menos si somos recién egresados. Es Menos, decir, ¿no? cero tienes historial, papito. Claro. No, gracias. Entonces, por ejemplo, en esos casos, cuando tienes, si te dieron un crédito para un auto, pues no pagues el crédito para el auto, porque es un crédito que a lo mejor no es tan caro, ya es específico para eso, pero te deja, si lo pagas antes y digamos te deshaces del dinero que tenías en efectivo, no vas a poder sacar un crédito, por ejemplo, para poner un negocio. Es que también es eso, también lo que decíamos, no ver si conviene en un futuro, también para no descapitalizarse, ¿no? Igual y Claro. lo que decíamos, quizás tengas el capital, puedas pagarlo, pero no sabes si va a llegar algún imprevisto y vas a necesitar esa liquidez y a la mera hora no lo tienes, todo por adelantar algo que evidentemente tenías que cumplir. Claro, y en este caso, por ejemplo, el auto, bueno, lo necesitas, es algo que te va a ayudar, puedes pagarlo a lo mejor con un crédito no tan caro y te lo puedes ir llevando así. Pero, por ejemplo, una tarjeta de crédito, si la traes arrastrando, ahí sí la No, diferencia es no. que lo que tienes, lo que estás pagando de Eso está intereses, feo. ahí sí te mata. Entonces, ahí sí, la ventaja es lo pagas. Chispas. La ventaja es que si lo pagas, a lo mejor dejas libre la tarjeta por alguna cuestión que en un momento dado se dé y te puede ayudar a salir del paso, ¿no? Que a final de cuentas esa es parte de lo que te puede ayudar en este caso una tarjeta de crédito, pero sí considerar qué deudas debes de pagar y cómo las debes de pagar. Pagar siempre las que son las más caras y después irte como bajando, entendiendo bien cuánto te cuesta cada una de las deudas que tienes, ¿no? Si no lo entiendes, pues vas a pagar quién sabe cómo. Pero si hay una tarjeta de crédito que te cobra el 80% de interés anual, pues, y otra que te cobra 50, pues pagas primero la más alta, ¿no? Exacto. Y así te vas. Es el método avalancha, ¿no? No sé si lo has escuchado. Algo así. Que justo es eso. O sea, pagar las deudas de un monto mayor o con una tasa de interés más alta y después te vas bajando. Porque al final vas a resultar... Bueno, vas a pagar menos intereses que si lo estás haciendo subsecuentemente pagando lo mínimo. Suave. Siguiente punto, los créditos, ¿no? Y hablábamos ahorita de créditos, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, algunos otros créditos personales que podemos utilizar para otro tipo de cosas, que también aquí hay que saber cuándo y cómo utilizarlos, ¿no? Hablamos ahorita del punto, por ejemplo, un tema de un auto. Probablemente nos convenga utilizar un crédito para no descapitalizarnos, un crédito de un auto, que normalmente los bancos te los dan más fácil. ¿Por qué? Porque el auto es la garantía. Entonces, como que normalmente no tienen tanta bronca porque pues, tú pones una parte del enganche y ellos te ponen el resto. Pero si por algo deja de pagar la persona, pues ¿qué hacen? Te quitan el auto. Entonces son créditos que no son tan caros y que son más fáciles que te los den. Pero tú vas buscando pues qué tipo de créditos son los que te convienen. ¿Por qué? Pues, sobre todo por los costos que puedan tener. Hablamos ahorita de tarjetas de crédito y una tarjeta de crédito si tiene un costo, un interés de 50%, 60%, pues es altísimo, ¿no? Pero también si, por ejemplo, recién egresado, vas a empezar tu propio negocio y
como consultor, por ejemplo, o haces algún tema de marketing de marketing digital o lo que sea, pues a lo mejor sí necesitas para poder hacer eso es una computadora. Sí, Y la necesitas herramientas de ahorita. trabajo. A lo mejor ahí, en ese caso, dices, ¿sabes qué? Sí la compro. ¿Por qué? Porque de te va lo a que generar gane- dinero. Sí, pero me va a generar mucho más de lo que puede estarme costando el crédito. Ujú. Y la necesito para trabajar ya ahorita. Entonces, a lo mejor en esos casos sí las puedes utilizar. Y aunque sea caro, sí te da el negocio o lo que vas a estar haciendo para pagarlo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de créditos, que no son malos, porque además si nos ponemos a ver incluso las empresas grandes trabajan con Se créditos. manejan con créditos. Sí, muchas cosas las manejan con créditos, tratan de usar escudos fiscales a través de créditos Claro. Es lo trabajan que- muchas cosas. Es lo que nos platicaba una vez acerca de las tiendas departamentales, que ganan más de los Bueno, más bien ellos lo que vieron es que el negocio no está, por ejemplo, la venta de Liverpool, ropa. Palacio de Hierro, etcétera, y todos los patrocinadores que Sino se lo quieran que se agregar. droga en- ¿Están los Lo que- patrocinadores? Waldos. Lo que se quieran, lo que quieran, o lo que se dieron cuenta es, oye, gana más el de la tarjeta Visa y Mastercard que lo que yo gano de Producto. de lo que Sí, vendo, lo que ¿no? sacas de ganancia. Sí, de ya tus vieron el productos. negocio es eso, entonces lo que hicieron es, ay, mira, tengo una tarjeta rosita y solamente te sirve para comprar aquí. O morada o plateada, Morada o plateada. la que tú quieras. Y te la doy casi con que vengas, me traigas tu credencial de lector y te dan, tu comprobante te la de daban ingresos, más o menos te Y te la fácil. damos, Ingresos. ¿verdad? No, algunos que Muchas ni... veces sin tu comprobante. Sí, a veces Solamente ni siquiera el con tu INE. comprobante. Chale. Te buscaban Y rápido en aparte el buró. inmediato. Sí. Rapidísimo. Te decían, mientras te pruebas el pantalón, te la ¿Buscabas vamos en a buró? checar, te la Ahora. listo. Ya puedes comprar. Y aparte son de las más fáciles que te aprueben, inclusive estando en buró de crédito. Sí, Entonces, pero es Mm. porque es el negocio. exacto. Y son caros y ya se dieron cuenta. Y luego también... Ahorita regreso, voy a sacar mi tarjeta. Y después también las compañías, incluso las compañías de automotrices muchas veces estaban hace unos años que estaban como en una situación más complicada, pues dijeron, ¿sabes qué? Oye, es que el que se está ganando más dinero es el banco. Y entonces Claro. por eso muchas de las empresas, por ejemplo, General Motors y Volkswagen tiene ahora un banco. Y lo que Mm. hacen es que muchos de los servicios financieros que te ofrecen, por ejemplo, de leasing, Ujú. es a través de ellos. Órale. Porque ven que es mejor negocio esa parte. Y no la quieren perder. Es decir, yo te hago todo, ven, yo también te doy el crédito, pues porque me conviene más hacerlo Porque así. voy a hacer ganancia redonda. Va a ser el negocio redondo. Claro, mío. o sea, no que se lo lleve alguien más. Si yo Sí, lo no, puedo sino qué hacer, chiste. pues yo también te lo ofrezco, ¿no? Ujú. Como para por qué le mando el negocio a alguien más. Suave. Órale. ¿No? Y por eso también las tiendas departamentales, si te fijas también, por eso siempre te tratan de dar algo más que tu tarjeta de crédito normal. ¿Cómo? Sí, como si pagas con la tarjeta tal, te doy un 10%. Si pagas con nuestra bonificación. tarjeta, te bonifico. ¿Por Mm. qué? Porque el otro no puede competir. Quédate conmigo. No le pagues a aquel, págame a mí. Entonces, ese es un tema que es interesante y que yo creo que en un momento dado también lo podemos platicar, sobre todo el de las tarjetas de crédito, ¿no? Sí, porque es un tema muy amplio. Muy amplio y lo podemos ver. Irnos de lleno con ese Y temita. por último, bueno, dentro de, digamos, de estos aspectos que hay que tomar en cuenta para unas finanzas inteligentes sería el tema del ahorro para el retiro. Pues también que es pensar que en algún momento dado puedes llegar al punto en que vas a dejar de trabajar y vas a vivir únicamente de tus ahorros, ¿no? Entonces también ahí, Y Híjole. para tristeza de algunos, nosotros ya no tenemos pensión. Yo creo que en Solo ese tenemos caso, un Afore. lo que nos convendría en esa parte de las pensiones es buscar algo que mencionaste al principio, de tu ingreso ¿Pasivo? ingreso pasivo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No tengo jubilación, bueno, es un hecho, pero ¿sabes qué? Puedo, no sé, de aquí a juntar pon tú la compra de algunos pequeños locales y vivir de rentas, ¿no? Porque mucha gente lo está haciendo así. Sí, claro. Pero bueno, vamos a lo mismo del tema de que, bueno, en mi opinión, Ujú. bienes raíces iguales se mueve bajo la oferta y la demanda. Entonces, ok, tienes, por ejemplo, imagínate que tú fueras una señora pensionada con sus rentas. Ya imaginé. ¿Por qué no, y- señor? Bueno, Una señora. No, es que, bueno, no Con sé. tu mandil y tu Vamos a zapato, decir que con tu eres mandil y tu un- zapato de meter. Acá, ¿no? Pero vamos a decir que tú estuvieras viviendo de tus rentas Ajá. y pasa otra pandemia y la gente ya no te está pagando o tu inquilino ya se va. O, por ejemplo, muchos Es variable de tenían, una forma. muchos tenían departamentos para estudiantes, ya no hay escuelas, Sí, los eso estudiantes sí. se regresan a sus casas y tú ya no tienes quien te esté pagando esa renta. Sí, Entonces- sí está cañón. Obviamente, bueno, obviamente en un caso normal
las bienes raíces es un buen negocio, pero también tienes que pensar Tiene su variación también. y vamos al tema de la diversificación. Entonces ahí es donde tienes que buscar, no solamente depender de esa, Ujú. sino independientemente de que se esté rentando o no, tienes que buscar otra fuente No que poner sí esté generando. Todos los huevos Y en la misma No canasta. poner, exacto, todos los huevos en la misma canasta. Imagínate, igual que, de hecho en Estados Unidos pasó que mucha gente tiene el dinero de su retiro invertido en la bolsa. Y cuando empieza la pandemia, todos los activos financieros prácticamente estaban abajo. ¿Y qué haces con esas personas? ¿Sabes? Chispas. Porque pues así es esto, ¿sabes? Entonces es el tema de una buena diversificación, buscar tanto vehículos de inversión que tengan una buena liquidez, otros igual y te estás viendo un mejor rendimiento en el largo plazo. Chale, güey, nos tenemos que echar una chela tú y yo, güey. Neta, me tienes que decir demasiadas cosas, güey. Porque neta, hay muchas cosas aquí que la neta estoy diciendo, o sea, digo que pues no he hecho, digo todavía, pues porque todavía no he hecho eso de comprar casa y todas esas cosas. A tus pero digo, 40, por favor. hasta mis 40. Pero digo, oye, la neta, o sea, hay muchas cosas que estoy incluso escuchando ahorita que en efecto, qué bueno que se ve con Eji hoy en día, es que la neta son muy útiles. O sea, la neta es como un parteaguas de decir, es un camino en Y que me puede llevar hasta otra parte. Así que yo te pago tus chelas o tus carbones. Lo que tú No, quieras. sí, te pago. nos echamos una chelita igual. No, porque Héctor es ustedes. fitness y Héctor no toma. Ah, bueno. Ah, bueno, te tomamos llevas tus una toppers light. con tus pechugas de pollo, güey. Ahora, perdón, nada más, ahorita justo esto, el tema del ahorro, y creo que, y justo de lo que comentaba hace rato Héctor, pues el tema es que cuando lo consideras únicamente como ahorro, o sea, el tema es eso, ahorras y se queda el dinero ahí. Estancado. Pero más bien tendría que ser precisamente, pues, más bien como inversión. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo puedo invertir para que en el largo plazo me dé más? Ahora, tú decías ahorita de los inmuebles, pues todo el mundo piensa eso. Entonces todo el mundo va Lo que y decía Héctor de compra la oferta y la una demanda. casa y compra un Es departamentito. que como lo que te ofrecen todas las empresas cuando cotizas es que eso es lo correcto. Pero nunca nos ponemos a No, pensar. sobre todo los que te dicen eso son las inmobiliarias, porque las inmobiliarias se la pasan diciendo, no, y la casa, plusvalía, y no Y sé qué. todos los que trabajan, bueno, están en bienes raíces, te dicen que es La lo mejor decisión de tu mejor vida. Y neta, y justo el ejemplo que decías, no, pues hace 20 años yo compré este terrenito. No, pues yo y sí ahora fui su vale target, esto. güey. Pero No, pero fíjate, de hecho, ya comprando un terreno Un en terreno. Tulum, en Nayarit, Ya de sé. esos no, enganche desde 2,000 pesos. Ujú. Los que están hiper retiradísimos que nunca Claro. se van a poblar. no, pero el problema es además, lo ves de esa manera y se ve fácil. Pero ya cuando te dan, los números no dan. O sea, No. a mí me ha tocado trabajar con empresas inmobiliarias y de repente dicen, no, es que está vendiendo súper bien y mira, pasa esto. Pero el tema es que ni siquiera esos números dan, porque cuando tratas de, por ejemplo, de descontar la inflación, ya no sale. Ya no ganaste. Entre la inflación y la escrituración, No, hombre. Ya ya no no. ganaste. ¿Qué opina de Ciudad Maderas? Porque es un... No voy a opinar de nada en este momento, pero... Patrocínenos. Tampoco, Pero nos ese, reservamos. ese no es el punto, pero más bien aquí sería, yo creo que sí, más que el ahorro para el retiro, sería el pensar en qué puedes invertir a largo plazo. Y una puede ser las inversiones. Ya sabemos que la inversión lleva riesgo, pero tal vez invertir en algo que pueda trascender en el tiempo, en algo que sea, por ejemplo, un negocio que pueda continuar aunque tú ya estés jubilado, o lo Ujú. pueda llevar alguien más y siga generándote dinero. Ese es uno. Ahorita hablabas de la bolsa. Si bien la bolsa, lo que pasa es que la bolsa tiene sus riesgos, pero tiene menos riesgos que muchas otras cosas, porque cuando tú inviertes en un negocio, estás metiendo la mayor parte de tu dinero en ese negocio. para que crezca de una forma. En la bolsa, lo que pasa es que es como si tú pudieras dividir tu dinero en muchos negocios diferentes. Entonces, Exactamente. Ujú. uno de los beneficios que tiene la bolsa, Es que la apuestas a lo mejor. Bueno, pero dependiendo. Depende. también depende, ¿no? O sea, y es por eso que invertir en la bolsa no necesariamente, y vamos al mismo de meter todos tus huevos en una No, canasta. Sí, invertir los- ahí es no diversificar. los Sí, no La tus- idea es, exacto. No, porque la idea es, y lo recomendable, bajo mi punto de vista, es invertir en un portafolio, en Exacto. un Sí, de hecho. ETF que esté Bueno, eso invirtiendo. normalmente Portafolio si de no te piel, quieres bonito. meter en líos. O sea, Ajá, digamos, sí, lo sí, que haces exacto. ahí es que ya alguien elige por ti los valores Sí, en ya los que van a como- invertir y lo haces. Si tú ya te quieres meter en Porque sale eso, más caro, ¿no? Sí, sí, porque te cobran sí, comisiones. hay una y comisión de algunas manejo de cosas. cuenta, Pero, pero sabes que no la va a regar. No, Ah, no, no, estás porque es sabes un que no la albur. va a regar, pero lo va a hacer mejor que Es tú impresionante. seguramente. Sí, pero, y es pero que- te... Bueno, Bueno, adelante. Estamos ahí Lanza ya los piedrazos. discutiendo. No, es que está bueno este tema, pero... Pero a ver, usted. No, vas. Ok, bueno, Si no yo, voy yo. yo lo que iba a decir es que el beneficio es que muchas veces estos portafolios pueden estar invirtiendo en 20 empresas diferentes y tú puedes comprar desde 2,000 pesos y la acción de una sola empresa, por ejemplo en Amazon está ahorita
creo que en más de 60,000 pesos. Entonces imagínate que tú quieres hacer esa gestión. Tú tienes que comprar esa acción de Amazon y el de las otras 20 empresas, cuando tú lo puedes ya estar haciendo desde un portafolio con una inversión mucho más pequeña y alguien pues conocedor, un banco, está respaldando ese portafolio y ya está haciendo todo el manejo por ti, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, un S&P 500, creo que es el JP Morgan o algo así. Entonces hay diferentes índices y portafolios que se manejan según esos índices que pueden estar haciendo ya todo el trading por ti. Obviamente no es la misma rentabilidad que si lo estarías haciendo con una inversión, con un activo en concreto, pero pues ya te estás quitando de ese, ¿cómo se llama? Pues de esta chamba, ¿no? Sí, de ese peso. Imagínate que tú ahora tienes que aprender a tradear y ponerte a investigar sobre cómo Y aparte es estar al día, o sea, estar al día todo el tiempo. Exactamente. ¿Cuál es el chiste? La idea es que sea No pasivo, necesariamente. Te voy a decir, Solo porque lo que pasa es que cuando lo abre ves la en las bolsa. películas... No, lo que Sí. pasa es que cuando los ves en las películas tú ves el típico en el piso en Wall Street y compra y vende y no sé qué, que ya nada es así, por cierto. Pero en realidad es que lo que pasa es que eso es como cuando estás hablando de especular, pero en la bolsa no es de especulación, es en el largo plazo también. En realidad, por ejemplo, lo que decía Héctor del año pasado y mucha gente que se vio con problemas el año pasado porque decía, mis acciones se fueron a la mitad. Pero el tema es que en realidad lo que tienes que pensar es que es en largo plazo. Hoy en día las acciones, si te mantuviste, ya se recuperaron. Sí, ya. Entonces recuperaste nuevamente. Entonces es que es a largo plazo también. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son como el negocio que tú querías poner por tu cuenta, pero son negocios grandototes en donde van a poner, ninguno de esos negocios está hecho para perder y van a tratar de poner a la mejor persona posible para que genere dinero. Si tú además diversificas y tienes 10 empresas diferentes, incluso aunque no tomes un portafolio, pero ubicas 10 empresas diferentes, lo menos conectadas posible que tengan en diferentes rubros, Exactamente, también. ya de alguna manera estás tú teniendo una cierta protección, porque estás invirtiendo en negocios que están hechos para ganar dinero Por diferentes mercados. en diferentes mercados, y si uno falla, pues el otro se recupera y así se O a va. veces uno falla y otro crece. Y normalmente, Exactamente. inclusive tú puedes decir empresas del mismo giro, pero diferentes. Vamos a decir Apple y Samsung. Ujú. Muchas veces cae una y por ende Y- también va a caer la otra porque por la especulación que se tiene en el mercado. ¿Es cierto que Apple y Samsung tienen acciones uno en otro? Sí, y según yo también, por ejemplo, las pantallas, no sé hasta qué generación, por ejemplo, de muchos dispositivos de Apple las hacía Samsung. Y así, ¿sabes? Sí, Entonces, porque de hecho Samsung eran los únicos que le daban la calidad que necesitaban a Apple. Samsung patrocínenos. pero justo es lo mismo. O sea, también dentro de las inversiones, inclusive puedes encontrar portafolios que inviertan en tecnología, otros en, no sé, aeronáutica, no sé. O sea, como que según dependiendo de diferentes giros, Ujú. pero también eso va parte dentro de la diversificación. O sea, inclusive estás dentro de tu diversificación inicial, ya estás invirtiendo en acciones, también ahí tienes que buscar otra fuente. Inclusive en bienes raíces, no es lo mismo comprar una casa para renta de, ¿cómo se llama? Para rentársela alojamiento. a alguien. Exacto. A un local, por ejemplo, un local comercial, o que estés rentando un edificio para, ¿cómo se llama? Empresas. Totalmente eso puede ser la diferencia. Sí, de hecho, en esto de la diversificación en la bolsa, lo que dice el modelo de Markowitz es que tengas bien diversificado para que, obviamente, el riesgo sea menor Ujú. y que el rendimiento vaya un poco a la par. O sea, es ese modelo que te permite no arriesgar tanto, pero sí tener cierto rendimiento. Y lo que dice Héctor, o sea, tener en diferentes sectores, Sí, o ¿qué el mismo tal si sector, si un o en sector algunas falla en empresas. algo? Dices, bueno, al menos en este, pues no le fue tan mal, porque puede ser cualquier motivo. O sea, porque ves Ujú. en las que, por ejemplo, lo que pasó con no sé ahorita cómo está pasando, por ejemplo, con hay como una crisis en la parte del transporte marítimo, cosas así. Sí, 100%. O sea, por ejemplo, ves que hay cosas que afectan todo un sector tecnológico, todo un sector de consumo, todo un sector tecnológico. Bla, bla, bla. Pues ve ahorita ya, Apple ya detuvo su producción de iPhone 13. ¿Por Y qué? por lo mismo, por la falta de chips. Mm. También muchas empresas de manufactura de automóviles ya pararon operaciones y hasta que haya abasto. Se está comentando que en diciembre todas las paqueterías van a estar a full y que si no compras algo en este mes para Navidad, Ya ni modo. No, y si pides Ya en va a llegar Alibaba, hasta el si pides en 2022. Alibaba, te va a llegar en 4 años, güey, o en Wish. En Wish.
Exactamente. Entonces ahorita muchas veces por una sola cosa y ahí te das cuenta del problema. Como dice, ¿no? Que sí, parte de la hay que diversificar. globalización, ¿no? Bueno, hay cosas en los que te afecta, pues, de manera pareja, ¿no? Pero sí esa Sí. parte de tener en varios mercados te hace saber que si un sector falla, tienes uno que te rescata, ¿no? Digo, el año pasado, simple y sencillamente, mientras muchos caían, por ejemplo, en las empresas que estaban ligadas al turismo, por ejemplo, aerolíneas, hoteles, etcétera, etcétera. Ay, qué Pero si ñoño. tenías en otro lado Streamings acciones en o- Pfizer o cosas por el estilo, entonces en no. una caías the o se moon. mantenía y en otro te ibas a estar. Por ejemplo, yo trabajé por una empresa X que se dedicaba, eran seguros de viaje. Trabajé ahí, me salí justo 2 meses, bueno, ¿qué será? Unos 4 meses antes de la pandemia. Híjole, o sea, 4 meses antes de que te despidieran. antes de que... Antes de que eventualmente No. pasara el caos. No, ahí sí me salí. Y no manches, o sea, era de que llamadas, y la empresa la única forma en la que se podía proteger era con una cláusula que era como de, pues, que no cubre, pues, pandemias. Pero si no hubiera sido por eso, híjole, la empresa se hubiera ido a la bancarrota porque tenían hasta como 1,000, 2,000 llamadas en espera. A ese Damn. nivel. Por si les interesaba, veo que no, pero pues sí les interesa. Muy bien. Bueno, nada más para Ahora sí, terminar. Por ahí tenemos digamos, una forma o una idea de cómo pudiéramos trabajar un presupuesto o una regla de ahorro. Hay una digamos, una estructura que se llama 50-30-20. Es una regla por medio de la cual lo que tratas de hacer es dividir, digamos, tus ingresos de la siguiente forma. Primero que nada, el utilizar el 50% de tus ingresos para cubrir las necesidades básicas. ¿Qué vas a cubrir ahí? Es pago de hipoteca, alquiler, gastos habituales de tu casa, ¿no? Luz, agua, cualquier tipo de cuotas que tengas por ahí, la comida del mes, pagarle la escuela a tus hijos en caso de que los tengas o tu escuela propia, calzado, vestuario, transporte, que serían las cosas que ya sabes que además vas a tener que gastar de forma recurrente, ¿no? Esta sería la primera parte dentro de lo que viene haciendo tu gasto, ¿no? El segundo punto, bueno, perdón, nada más aquí comentando, algunas veces precisamente si empiezas a ver aquí algunas cosas como el tema del transporte del trabajo, aquí es donde empiezas a ver, oye, me estoy moviendo ahorita en Uber diario No, pues. y haces ¿cuándo vas a cuentas ahorrar? y dices, oye, ¿sabes qué? Ya me conviene comprar mi coche. ¿Por qué? Pues porque voy a gastar casi lo mismo, a veces menos, o a Exacto. veces un poquito más, pero ya me hago de mi coche. Y entonces ya empiezas a ver cómo mueves eso y el transporte ya pasa de ser el transporte público, camión o Uber, a tener tu propio transporte. Y ahí lo puedes tú modificar en cada uno de esos casos Ujú. de cómo lo manejas. El segundo punto sería que el 20% lo destines directamente al ahorro, precisamente con la idea de estar teniendo esas coberturas que puedes tener a la mano. Y precisamente, pero que lo hagas de forma disciplinada, que es lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? De Constancia decir, y ¿sabes qué? disciplina. Conforme llega, yo sé que el 50 lo aparto para mis gastos que ya son de cajón y el 20 se van para el ahorro y no los toco. O sea, nada de que vas otra vez a tu tiendita y te Pellizquito. compras nada. Nada de esas fugas Nada de- hormiga. Nada de no tus sé, fugas exacto. hormiga que tanto te gustan. ¿Qué tanto padeces? Y el último 30%, utilizarlo para gastos prescindibles, ¿no? O sea, a final de cuentas son gastos que pudieras no tener, pero bueno, a final de cuentas también se necesitan, ¿no? Que si Claro. me doy una escapada del fin de semana, Que si el Spotify. que si el Spotify, que si algún otro tipo de cosas, poderlos pagar desde ese punto, o desde esta parte de tu presupuesto precisamente que puedes estar teniendo así. Y con eso pudieras armar tu presupuesto general al año, ¿no? Tratar de entender cómo son tus gastos, cuáles son los que son básicos, cuáles son los que debes de tener ya totalmente identificados, cuál es el ahorro y la meta de ahorro que vas a tener para el año y por último, cómo te vas a gastar la otra parte, ¿no? A lo mejor tú ya de decir, bueno, tengo más o menos esto de mi presupuesto al mes, me lo puedo gastar en ir al X. restaurante, me lo puedo gastar Sí, en ir en al un Oxxo, lujito. ¿no? Entonces 100%. puede ir por ahí. Yo también conocía una, la de, creo que ya te la había enseñado, la de Half Acre, Ujú. que son de ahora, son en 6 cuentas ahora. Igual en este caso el 55% de necesidades básicas, gastos fijos, Sí. cosas que tienes que pagar, Para la gasolina, supervivencia. rentas, etcétera. Otra es metas a largo plazo. En este caso igual va más por un tema de, por ejemplo, el ahorro de un carro, casa, etcétera.
Después, educación, que estés invirtiendo constantemente en ti, libros, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me gusta más. Otro 10% en inversiones. Ahí sí ya, justo pues, lo que hemos estado platicando en un buen cacho del episodio. Ujú. El otro 10% en ocio, que ahí sí ya se refiere ya a tus salidas, a tu... Que si te quieres Al comprar desestrés. X o Y. Y el último 5% va a un tema de Tacos. que destines... No, de que destines un porcentaje a dar o como a caridad. No sé, inclusive hasta está bien. para regalar, para regalos de cumpleaños que no tengas contemplados, cosas por el estilo. O ayuda a X o Y, o incluso si lo quieres donar, A mí me gusta. Sí, Bienvenido. eso suena muy bien. Me gusta. Con mucho. gastos varios, ¿no? ahí se los compartimos en el En el episodio. blog. ¿De quién es esa De Harv Eker. Ahí se llama. Harfiker? Me gusta. Igual y te la mando al grupo. Lo que viene ahí, lo que tienes en la parte de arriba que dice ahorro en 3 cuentas, ¿ese es otro diferente? ¿O es lo mismo? En 3 cuentas. Bueno, es que ese era ya. un espacio que más bien era que dentro de tu ahorro lo destines, dividas. lo dividas en 3 partes. Un 10% que era para ti, o sea, cosas En como este lo que caso, hablamos de lo tu que está celular, contemplando es sí. 30% en ahorro, ¿cierto? Ajá, en este caso, sí, Ok. 100%. Bueno, si nos fijamos, son parecidas en el sentido nada más que aquí como que etiquetas ya Etiquetas dentro de los dentro de los- gastos, Dentro de lo que exacto. ya está. porcentajes específicos. Y eso creo que es interesante. Y fíjate que ahorita temas como lo que marca ahí de educación y el tema de un porcentaje específico Es una inversión de una forma. es importante porque 100%. necesitas, sobre todo en muchas cuestiones ahora, necesitas tener reinversión Ujú. en tu educación, sobre todo en ciertas cuestiones, Claro. pues para poder seguir teniendo, digamos, oportunidades Comprarte laborales. notas al menos una vez a la semana. Sí, pues hay que invertir en uno mismo, ¿no? Porque Bueno, también depende en qué vas a trabajar. Depende otra vez. ¿En ventaneando? Si eres periodismo, claro. Unas, Exacto, exacto. unas revistitas de vaqueros. No. No, pero es importante porque al final, digo, hablamos de la generación de diferentes fuentes de ingreso, ¿no? Y parte clave que siento yo que tiene que ser invertir en ti mismo, o sea, en tu conocimiento en general, en desarrollar esas habilidades Cursos. que te van a estar conferencias, ayudando para libros. estar generando más dinero en un futuro, ¿no? Entonces, esa inversión en ti, justo como Me lo gustó comentas, mucho. Me gustó mucho esa. es sí, pues, clave para un crecimiento constante, ¿no? Pero para tu caso, con la que empieces. Pues con con la la que primera. Con el presupuesto, con el que hagas, con cualquiera de las dos opciones que vimos ahorita, que creo que van un poco de la mano. Sí, A lo mejor 100%. esta es más específica y eso es lo interesante, pero tenerlo yo creo que ya es beneficio, ¿no? O sea, realmente que tengas un control de lo que está pasando y sepas lo que te está pasando en tu gasto, en la forma en que entra el dinero y sale, creo que es lo que te va a beneficiar en el mediano, bueno, en el corto, Incluso en el mediano y en largo todos plazo. los plazos, realmente. Incluso vas un paso adelante de la mayoría de la sociedad, ¿no? Es decir, ya tengo esta planeación y puedes aprovechar esa condición para lograr otras cosas, ¿no? 100%. Claro que sí. Estaría interesante ver, creo que ya lo había visto, de qué porcentaje de las personas económicamente activas están o tienen un ahorro o tienen una El administración 0.00 financiera. Es muy bajo, es muy bajo. Sí, cero, sí, sí, uno. 100%. Estaría interesante tener ese dato. Sí. Claro Ahorita que lo- yes. Bueno, para cerrar, Katzin, ¿Conclusiones? vamos con las conclusiones. Claro que sí. Pues realmente no solo que este mensaje o esta retroalimentación que dimos aquí en la mesa vaya directamente para Francis, sino creo que es para todos. Creo que es para todos porque como lo mencionábamos en un inicio, no tenemos esta educación financiera ni en la escuela ni en la familia. Muchas veces carecemos de esta información, de esta orientación y por ende, pues sí, ya cuando somos adultos y eventualmente adultos mayores, no traemos muy bien cimentada esa información y recaemos en vernos forzados al ahorro, como lo comentamos en el Como caso un deber, de, ¿no? de una hipoteca o sí, algo que te amarra a una responsabilidad que no debería de ser impartida a la fuerza ni de esa manera, sino deberíamos de tener mayor apertura con este tipo de temas y que se hablara con soltura, con seriedad, porque realmente eso es algo serio, y que justamente tratemos nosotros mismos en todo momento de estarnos educando respecto a cómo llevar bien nuestras finanzas conforme va pasando el tiempo. Amén. 100%. Amén.
Yo lo que Héctor. podría concluir, en primera, investiguen mucho. Hay muchísimas alternativas para llevar un presupuesto. Justo ahorita comentamos 2. La que se te acomode más. Y inclusive dentro de estos porcentajes, sabemos que la economía de cada quien es diferente. Y digo, cada quien ahora sí que su presupuesto. Porque puede que para ti, en tu caso, no te sea casi imposible lo que comentaba, ahorrar ese 10% al mes, ¿no? Muchas veces igual hay gente que está viviendo al día. Entonces, a lo que yo voy es, toma inclusive la acción imperfecta, así sea un 1%, que este mes empieces con un 1 Sí, y o el sea, siguiente mes con un modifícalo 2. a tus necesidades, Exacto, ¿no? o el siguiente mes con un 3, pero hazlo. Posibilidades. pero- Aviéntate, si para ti es más fácil hacerlo en Excel, hazlo en Excel. Si para ti es mejor hacerlo a mano, hazlo a mano. Pero Hazlo. Esa yo creo que es la clave. Justo creo que, bueno, lo comentamos la vez pasada, la toma a la acción. Y sobre todo, lo comentamos al principio, busquen una alternativa de protección que se adecue a tu estilo de vida y a tu estado de vida actual. Háganlo, es muy importante. Y también busquen generar otras fuentes de ingreso, diversifiquen, no dependan de una sola cosa y ahorren. Ahora sí que Básicamente. todo de un madrazo, pero háganlo. Francis, ¿con Híjole, qué concluyes? pues me aprendí demasiadas cosas. Me cayó el 20 también algunas. Creo que la forma de concluirlo es siempre ver un paso adelante. Creo que a veces muchos vivimos al día con nuestros gastos, etcétera, pero no somos tan precavidos. O sea, y no solamente eso incluye la parte del ahorro, sino también, por ejemplo, pensar en qué te puede pasar. Puedes tener algún imprevisto, como un gasto, gastos médicos mayores, etcétera. Yo creo que más que enfocarnos en la forma de las cosas, sino en el trasfondo y pensar en, oye, pues, ¿qué voy a necesitar el día de mañana que ahorita no estoy ayudándome, ¿no? 100%. Vaya, y pues, como mencionaba Katzin, la parte de la educación es súper importante. Como mencionaba, sí es importante trabajar en tu educación, y puede ser en tu educación profesional, como sabes que soy doctor, soy veterinario, soy etcétera, pero siempre el tema de las finanzas personales es algo que compartimos todos. Todos. Sí, no importa Veterinario, la profesión. político, hasta el indigente tiene que contar los pesos para saber Si le alcanza para su No, comida, ¿no? 100%. todo. Entonces, yo me llevo al menos de esto, y espero que también la audiencia se lo lleve. Cada quien pues tenga su conclusión. Al menos yo personalmente voy a empezar a ahorrar, voy a también empezar a diversificar y a educarme más financieramente, porque independientemente de mis conocimientos profesionales, por ejemplo, yo divido mis lecturas, por ejemplo, y nunca pensé en eso, divido mi lectura en literaria, profesional y personal. Pero en la personal siempre metió la parte de la espiritualidad y leo sobre Desarrollo el personal. ser, el habla, ¿verdad? Pero nunca dentro de la personal he metido la parte financiera, y en un motivo nunca me ha interesado, ¿sabes? Y hasta ahorita digo, ¿sabes qué? No está de mal meterla, porque sí es un ramo que entra dentro de la personal y que muy poca gente abarca, incluyéndome. Inclusive tomando en cuenta ese punto de vista holístico de las Ujú. cosas, pues muchas veces también tus finanzas puede ser Un causante de un malestar. causante de un ¿no? malestar. Una inestabilidad, Exacto, claro. Sí, 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 100%. sí. Entonces, Sí, Sí. qué bueno que ya lo tomes ya en consideración para... Me van a salir unos 4 brazos. Llegué a la iluminación financiera en este Está momento. muy Sí, bien. estoy levitando, no es la silla, estoy levitando. Bueno, por si algo te faltara, voy a invitar a todos los que nos escuchan a nuestro blog, thinkingbusiness.mx. De hecho, recientemente una de nuestras colaboradoras, Andrea Tobar, acaba de publicar 5 libros que tu bolsillo te agradecerá haberlos leído. Claro. Nos da 5 recomendaciones. Uno es Mente Millonaria, construye tu propio imperio, de Gerardo García Manjarres. Segundo, El pequeño cerdo capitalista, de Sofía Macías, que también ese sí lo he leído, está Sí, sí, sí. interesante, está fácil de entender y es bueno. El siguiente sería Reconfiguración Financiera, de Alejandro Saracho. El cuarto es Padre Rico, Padre Pobre, de Ese Robert es un T. clásico. Kiyosaki. Ujú. Y el quinto es 7 estrategias para alcanzar riqueza y felicidad, de Jim Rohn. Entonces, eso se los dejamos por ahí. Está en la recomendación, está en nuestro blog. Si lo quieren visitar, los invitamos. Y bueno, creo que básicamente con esto concluiríamos. Les agradecemos por habernos escuchado. Esperamos por ahí traerles algunos de estos temas que surgieron aquí, que merecen que le demos más tiempo hacerlos en episodios subsecuentes. Y pues bueno, muchas gracias. Esto es Thinking Business, negocios inteligentes.
Hasta luego. Hasta la próxima. Saludos. Cuídense. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.